Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe el periodista mexicano Pedro Camacho Marín. Él tiene una trayectoria amplísima. Baste decir que fue subdirector de El Heraldo de México en los tiempos en que el Heraldo de México pertenecía a la familia Alarcón. Él fue también coordinador de las especialidades en comunicación en la Universidad Panamericana, autor de muchos artículos, coautor de un libro sobre la pureza del lenguaje, en fin. Pedro está con nosotros y le damos las gracias. Pedro, qué gusto. Muchas gracias, Jorge, gracias a tu público y el gusto es mío después de tanto tiempo de no tener una cercanía física o virtual, aunque espiritualmente nunca hemos estado alejados. Nunca hemos estado alejados, Pedro. Déjame platicarle al público que en 1987, del 26 al 28 de noviembre de 1987, un año en que el país estaba en ebullición por la sucesión presidencial, entre otras cosas. La Coordinación de Especialidades en Comunicación de la Universidad Panamericana, que estaba a tu cargo, organizó un seminario sobre identidad de los comunicadores. Y en ese seminario participaron personas tan ilustres como el historiador Carlos Alvear Acevedo, de México, Carlos Di Franco, Alberto Di Franco, de Brasil, Carlos, aquí lo tengo, Gómez, perdón, Carlos Soria Sáiz, de España, y Francisco Gómez Antón. Tuve la oportunidad de participar en ese seminario, perdón que hable en primera persona, que me marcó para siempre. Luego, las memorias de ese seminario se llevaron a un libro pequeño en tamaño, pero enorme en cuanto al contenido, que sacó en una primera edición la editorial Minos en 1990 y luego una segunda edición en 1991. Yo tengo la segunda edición. El prólogo de ese libro lo escribió Pedro Camacho Marín, nuestro invitado. Y en uno de sus párrafos, si no me equivoco, aquí tengo el prólogo, es uno, dos, tres. En el quinto párrafo, Pedro escribió esto en 1990. Atención con la fecha, 1900. No, el prólogo lo escribió en 1989. Atención con esa edad. Entre otras cosas, Pedro escribió lo siguiente. Me voy a permitir leerlo. Es un párrafo. Es el nuestro un mundo de datos y cifras donde lo humano, lo valioso, parece pasar a segundo término. La sabiduría ha cedido su sitio, primero, al mero conocimiento y después
a la elemental información. Si los prohombres de la historia fueron sabios, los aspirantes a prohombres de nuestros días no miran tan alto, solo quieren estar informados. El conocimiento cualitativo está por debajo del cuantitativo y los medios de comunicación social tienen una preponderante injerencia en que así sea. Parece ser esta la hora del rescate. No es un rescate espectacular al estilo Hollywood, sino otro, menos ostentoso y veloz, pero a la vez menos deleznable e improvisado. Aquel que los profesionales de la información debemos realizar en favor de nuestra propia profesión. Pedro Camacho Marín, 1989, parte del prólogo de este libro que es Informar, Comunicar y Servir. Pedro, parece que lo escribiste hoy. Comentábamos, mi querido Jorge, al inicio de esta grata charla, que las condiciones básicas, fundamentales, el entorno primario en el que vivimos hoy no ha variado gran cosa en los últimos años, en estos 35 años. Son 35, un poquito más. No ha variado mucho, lamentablemente, y si ha variado, pues quizás habrá variado en la forma de expresión, porque los medios, bueno, los impresos ya le habían cedido buena parte de su espacio a los electrónicos, y hoy también los electrónicos le han cedido una buena parte de su espacio a las redes sociales, donde cualquiera es periodista, cualquiera, ¿no? No hace falta y nadie exige un rigor profesional para ejercer tareas periodísticas y esto pues confirma lo que decimos, que el entorno del mundo actual donde la información, bueno, hay hasta un lema por ahí que dice que la información es poder. La información abruma de tal modo y a tal grado que es imposible digerirla, la cantidad de información que tenemos. Imposible. O sea, no, no es que sea difícil, no es una exageración, no es una figura literaria, no, es imposible digerir la cantidad de información que nos abruma todos los días. Por eso lo vemos tan igual el panorama ahora. Yo creo que además, incluso podríamos decir que es generoso decir que parece que fue escrito esto ayer. Yo creo que pudo haber sido escrito hace 2 siglos. Y la situación de 2 siglos para acá va empeorando de modo tal que es muy difícil decir algo diferente a lo que acabas de leer, ¿no? Para mí, por lo menos, es muy difícil. Porque finalmente, aunque los medios se modernicen, veo, por ejemplo, que tienes atrás una impresora blanca. Eso en nuestros tiempos, pues por lo menos en los tiempos en que se llevó a cabo el seminario de la Así. identidad profesional de los informadores, pues creo que muy pocos. La tecnología ha dado saltos cuantitativos impresionantes, cualitativos también, pero en el fondo, la- las cuestiones éticas, los dilemas éticos del ser humano siguen siendo los mismos. Así es, Jorge, y es así porque la esencia del hombre no varía. El hombre es el hombre desde que es el hombre, y esto que parece un juego de palabras es una realidad irrebatible. La naturaleza humana es la misma desde siempre hasta siempre. Pero hoy vemos a nuestro país en una vorágine que
si la vemos en perspectiva con la de 1987, es mayúscula, es mucho más grande. Y hablo en todos los sentidos. De ahí que quisiera preguntarte, primero, para el público, para ese público que está pendiente, sea de redes sociales, sea de internet, pues, de periódicos, revistas, estaciones de televisión, para el público que está ansioso de buenos contenidos, para ese público, ¿qué palabras tienes? Ay, Jorge, tengo que poner un poco de contexto para poder responder a tu pregunta. Eh, Cada vez más, aunque no es privativo de nuestro tiempo, ni tampoco todo tiempo pasado fue mejor. No es verdad, el mejor tiempo que nos pudo haber tocado vivir es el que estamos viviendo y vale más que así lo creamos porque no tenemos otro, ¿eh? Bueno, el caso es que esa abrumadora cantidad de información de la que ya hablábamos y que tú reiteras, impide, y desde siempre ha pasado así, la, la posibilidad, si no la impide, inhibe la posibilidad de que la gente busque información para procesarla. Cada vez más lo que busca el público, lamentablemente, es información procesada. Es decir, no opina, sino que se suma, asume o se adhiere a opiniones prefabricadas. ¿Por qué? Por comodidad, por ignorancia, por etcétera. ¿Qué le puedo decir a la gente con este contexto? ¿Qué le puedo decir a la gente, al público que quiere hacer cosas nuevas? Que le va a costar mucho trabajo, sí, pero que vale la pena. Vale la pena buscar la información. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Y tampoco es cierto que cada quien tenga su verdad. Esa es la aberración más absurda que he escuchado en mi vida. Afirmar con una verdad universal que no existen las verdades universales. Cae por su propio peso. Por lo tanto, no es cierto que cada quien tenga su verdad. La verdad es una y es única y es independiente a que la conozcas o no la conozcas. Eso no tiene que ver, Por lo ¿cierto? tanto, Sí, Pedro, es que nuestro público, que el público asuma una tarea activa, es correcto. que cuestione, Es correcto. Que que cuestione, que compare. investigue, que Sí, compare. es correcto. No le veo otra salida. No hay otra salida. Ujú. Ahora, ¿qué le dices? ¿Qué les dices a los informadores de nuestro tiempo? Me vas a hacer decir algo que no quiero decir, Jorge. Y es muy sencillo, te respondo con una pregunta. ¿Cuáles informadores? Perdón, pero el profesionalismo de las tareas informativas está en un momento de profundo deslave, de profunda decoloración. Y lo primero que escasea es el compromiso profesional con la verdad, con el público y con el medio. Cuando yo trabajaba en los medios, esa era la trilogía de las prioridades. ¿Sí? Primero, el primer compromiso es con la verdad, el primero. El segundo es con el público que te lee o que te escucha con tu público. Y el tercero, y solo el tercero, es con el medio al que te debes como empleado. Ese es el tercero. Hoy hay cosas, no quiero parecer negativo, Jorge. Yo quisiera que cuando concluyamos pueda hacer una recapitulación para decirte cuál es la visión de todo esto. La visión, digamos, global o, eh, sí, del concepto total. Pero la realidad es que cada vez más la idea de servir es menos importante.
Es decir, el periodismo de hoy, y si te vas a las redes es muy claro, no trata de informar, no, trata de vender. Y tú me dirás, bueno, sí, los medios siempre han tratado de vender, sí, pero no por encima de su misión de informar. Y hoy sí. Hoy son capaces los portales, los blogs, todos los elementos que nos permiten obtener información de las redes, de decirte, lloverá en 25 estados, vea cuáles, y no te dicen cuáles, ¿no? Importante funcionario asesinado, vea quién, pero no te lo dicen. Tienes que hacer clic, tienes que comprar para poder enterarte. Es como si hoy los periódicos en los que tú y yo trabajamos dijeran, eh, el presidente hará una gira de trabajo. Vea a dónde. Y para saber a dónde tienes que comprar el periódico porque si no, no te enteras. Entonces, no hay tal interés informativo. Uno de los ponentes de ese seminario, que en paz descanse, que es don Francisco Gómez Antón, hablaba con mucha claridad de la necesidad de que la empresa periodística sea empresa, sí, pero periodística. Sea empresa, pero informativa. No empresa gana dinero, sino empresa informativa. Es correcto, es clarísimo que éticamente lo que le toca a la empresa privada es ganar dinero. Es un deber ético de la empresa ganar dinero, porque sólo así puede distribuir riqueza. Pero no es la función fundamental de la empresa periodística ganar dinero. La función fundamental debiera ser informar. ¿Cómo? Aunque para eso tenga que ganar dinero. Esa es la diferencia. Una cosa es informar, aunque para eso tengas que ganar dinero, que otra que es ganar dinero, aunque para eso tengas que informar un poco, ¿no? Que parece ser donde estamos cayendo en este momento. ¿Qué les digo a los profesionales de hoy? Que volteen hacia su interior a buscar su vocación y si no la tienen, vuélvanse comerciantes, pero no de información, no con las conciencias humanas. Pedro, me regreso al quinto párrafo de tu prólogo del libro Informar, Comunicar y Servir, que me parece que es, no sé, yo creo que ya no se encuentra, no lo sé. Y si se encuentra, será En las de bibliotecas. trasmano y a precios estratosféricos. Me voy a remitir nuevamente al inicio de ese quinto párrafo para preparar el cierre y que tú concluyas con una visión, como dices, positiva. Es el nuestro un mundo de datos y cifras donde lo humano, lo valioso, parece pasar a segundo término. La sabiduría ha cedido su sitio, primero al mero conocimiento y después a la elemental información. Si los prohombres de la historia fueron sabios, los aspirantes a prohombres de nuestros días no miran tan alto, solo quieren estar informados. ¿Cómo concluyes en esta ocasión, Pedro? Esto es, a mi juicio, producto de la incapacidad, voluntaria o no, que tenemos los seres humanos para discriminar la información. Decidir es difícil. Decidir no es simplemente elegir al Tin Marín, sino analizar opciones y tomar la mejor. Y esto es lo que enriquece la libertad del ser humano, la posibilidad de elegir entre dos opciones la mejor. Cuando eliges la que te da la gana y no la mejor, no estás siendo libre, estás siendo libertino, porque buscas lo que más te acomoda y lo que más te conviene por encima de lo que necesitas, aunque no sea tan apetecible de entrada. ¿Qué pasa aquí? Que este panorama que se ve sombrío, negro, desde el párrafo que acabas de leer, eh, se modifica radicalmente si reflexionamos en ese párrafo y si nos damos cuenta al reflexionar de que estamos siendo víctimas de un afán
de tener información sin sentido, simplemente para tenerla, para demostrar que yo sí sé, que yo sí conozco lo que está pasando. Hay una gran diferencia entre la sabiduría, que es la aplicación del conocimiento a la mejora de la persona y de la sociedad, el conocimiento, que es la comprensión y el sentido dado a la información recabada, y la mera información, que es una recopilación de datos, y ya está, ¿no? Eso es lo elemental. Yo pienso que si todo esto no tuviera una reversa, estaríamos tú y yo perdiendo el tiempo miserablemente en este momento. Y no solo nosotros, también las escuelas y las universidades. Y también quienes nos hacen el favor, este número importante ya y cada vez más que tienes de seguidores, de escucharnos. Estaríamos perdiendo miserablemente el tiempo. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque estamos llamados a ser mejores. Porque para eso nacimos, para ser mejores y tratar de ayudar a que los demás lo sean también. Esto es lo que nos tiene que alentar, la certeza de que las cosas van a mejorar. La certeza, no la esperanza. La esperanza es para quien no sabe lo que... Esta esperanza, no hablo de otras. Esta esperanza es para quien no sabe qué pueda pasar. Nosotros estamos convencidos, y lo digo porque sé que tú también, estamos convencidos de que es posible rescatar las tareas informativas, las tareas periodísticas, de que es posible generar nuevas generaciones, válgame la redundancia en los términos, crear nuevas generaciones, fomentar nuevas generaciones de gente a la que le importe su país, a la que le importe su gente, a la que le importen sus valores y rescate la función fundamental que en un momento determinado tuvieron los medios de comunicación para enriquecer esos valores, esa cohesión social, esa, ese perfeccionamiento de la especie humana. Si no fuera una certeza que algún día llegaremos a ese punto, aunque tú y yo no lo veamos, si no fuera una certeza, insisto, estaríamos perdiendo miserablemente el tiempo. Entiendo entonces, Pedro, para concluir que si informas y tienes que hacerlo con una nota policíaca, que hagas planteando los hechos como ocurrieron, buscando las causas y de manera objetiva, sin manipular, proyectar lo que comportamientos antisociales pueden ocasionar en detrimento del bien común. Entiendo entonces que la nota cualesquiera que sea, cualquier nota que sea, debe tener en cuenta que el destinatario finalmente es otra persona y que se debe escribir esa nota para esa persona a fin de que la pueda comprender, aprehender el sentido de lo que ocurre, de lo que tú, periodista, transmites y de esa forma incidir en que esa persona ponga otro granito de arena y otro y otro y otro y otro para una sociedad mejor. ¿Es eso lo que nos dices? Es correcto, Jorge, es correcto. Y eso intentamos en alguna medida hacerlo durante los años 25 nada más que trabajamos en el Heraldo de México. La gente que estaba encargada de las notas policíacas en el Heraldo de México tenía estrictamente prohibido hablar de equivalencia en costos de las drogas decomisadas. Ahí no se hablaba de 30 millones de dólares en cocaína, no. Cocaína suficiente para matar a tantas personas con tantas dosis, era lo que se decía, ¿no? Y, Fueron decomisados 30 millones de toneladas de marihuana, suficientes para envenenar a tantas personas, no con un valor en el mercado de tanto, porque eso es alentar el comercio de las drogas, ¿sí? claro, Entonces, lo eso es comprendo. enfocar las informaciones con un sentido humano, humano, no de venta de noticia, humano.
¿sí? Porque finalmente el periodista que realmente se precie de serlo tiene que empezar su labor partiendo del lector. Es decir, ¿qué necesita el lector? No qué le quiero decir. ¿Qué necesita saber? Y lo recuerdo mucho como en ese seminario, alguno de los ponentes decía, le vamos a dar al público lo que quiere o lo que necesita, porque quizás ni ese público no se dé cuenta de qué es lo que necesita, pero tú sí, tú informador, sí le puedes dar al público lo que necesita. Y entonces es ahí donde se pone lo humano como eje del trabajo periodístico. Es correcto. Y abundando lo que dices, también habría que decir que no se trata tampoco, no se vaya a malentender, de que el periodista tendría que o tuviera que manipular al público para decirle, no, no, no te doy lo que quieres, no, te doy lo que necesitas. ¿Quién soy yo para saber qué necesitas? Bueno, lo que es labor del periodista es convencer al público de que quiera informarse de lo que necesita saber. Es decir, la diferencia entre quiero saber y necesito saber se resuelve si sabes que lo que quieres saber es lo que necesitas. Totalmente. Pedro, gracias. Gracias a ti, Jorge, por tu hospitalidad y por tu paciencia para escuchar mis Nos peroratas. vemos relativamente pronto. ¿Nos haces el favor? Seguramente, claro, cuando quieras. Muchas gracias. Ha sido el periodista mexicano Pedro Camacho Marín y como siempre decimos, gracias a usted. ¿Por qué? Bueno, porque nos ve, porque nos oye y sobre todo, porque participa. Hasta la próxima.